Muy buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades en materia de protección civil, en caso de requerir evacuar este edificio con motivo de algún sismo o incendio, se recomienda actuar con tranquilidad, haciendo uso de las salidas que están señaladas en este edificio para tal efecto. Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia magistral denominada Convencionalidad y Tratados Internacionales, organizado por el Consejo de la Judicatura del Estado. A continuación, presentaremos a los integrantes del presidio, en el cual nos acompaña el maestro Humberto Tamayo Camacho, juez consejero en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. También nos distingue con su presencia la maestra Cecilia Razo Velázquez, consejera de la Judicatura y presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado. También nos acompaña nuestro invitado especial, el doctor José Luis Juan Caballero Ochoa, quien es catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, resaltamos la presencia de consejeras, consejeros, de juezas y jueces, así como personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Baja California, y también enviamos un cordial saludo a quienes acompañan vía internet a través de las redes oficiales del Poder Judicial del Estado de Baja California. A continuación, invitamos a la maestra Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, para brindar un mensaje de bienvenida a quienes cedemos el uso de la voz. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Es la primera vez que asisto de manera presencial a uno de los eventos que se organizan aquí en la ciudad de Tijuana. Mucho gusto, que espero poco a poco irlos conociendo. No a todos porque es difícil, ¿verdad? Pero me da mucho gusto estar aquí. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, les damos una cordial bienvenida y aprovechamos este espacio para saludar y expresarle nuestro agradecimiento al doctor José Luis Juan Caballero Ochoa, catedrático e investigador de la Universidad Panamericana, por aceptar la invitación del Consejo de la Judicatura del Estado para brindarnos esta conferencia magistral, compartiendo sus experiencias y conocimientos con el personal del Poder Judicial del Estado y la comunidad jurídica en general, en este tema tan interesante sobre convencionalidad y tratados internacionales. Muchas gracias, doctor. Retomando la idea de Eduardo Couture, es expuesta en el Decálogo del Abogado respecto a que el derecho se transforma constantemente. El derecho internacional no es la excepción, ya que también ha venido transformándose constantemente a fin de pasar de solo vincular relaciones entre los estados para pasar a la protección de las personas en materia de derechos humanos, surgiendo con ello conceptos nuevos en este rubro. Al hablar de convencionalidad y tratados internacionales, es inevitable referirse a una de las reformas más importantes de las últimas décadas en materia de amparo y derechos humanos en vigor desde 2011, que ha dado al derecho mexicano una nueva fisonomía, caracterizándose principalmente por iniciar una nueva visión expresa de constitucionalización de los derechos humanos, incluyendo los provenientes de tratados internacionales. Todo ello ha originado un reto significativo para el Poder Judicial del Estado de Baja California, al igual que para el resto de los poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial de la Federación, pues la interpretación y acatamiento de los instrumentos internacionales se ha establecido como obligatorio para los órganos jurisdiccionales nacionales, quienes deben respetar los derechos humanos en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Este gran reto nos lleva a ver el nuevo modelo de justicia desde la óptica de la mejora continua, donde los operadores del sistema cuenten con las herramientas y capacitación apropiada, así como con la actualización sobre las nuevas reformas y criterios que se vienen dando en materia de derechos humanos y su respectiva garantía de acceso a la justicia.
Sin duda, esta conferencia permitirá actualizar al personal del Poder Judicial del Estado y a la comunidad jurídica en general, ya que además de ser un tema relevante, nuestro expositor cuenta con un amplio conocimiento sobre el tema, que será de gran valía para nuestro quehacer jurisdiccional. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Doctor Caballero, le reitero el agradecimiento por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la consejera Cecilia Razo Velázquez y a continuación daremos inicio a la conferencia magistral denominada Convencionalidad y Tratados Internacionales, pero antes de ello invitamos a los demás integrantes del Presidium a ocuparse los lugares para que disfruten de esta conferencia magistral. A continuación, daremos lectura a la síntesis curricular del doctor José Luis Juan Caballero Ochoa. Es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por UNAED de España. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico, investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue director hace 6 años. Actualmente es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado en diversas comisiones, consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, docente también en diversos programas académicos en materia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en centros de educación superior nacionales y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su obra publicada consiste en más de 90 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias. El doctor José Luis Caballero, muchas gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido. Le cedemos el uso de la voz para la conferencia magistral. Muchas gracias. Perdón que se escucha con el micrófono, ¿verdad? Sí. Me tocó un poco de afección en la garganta yo en la mañana con el cambio, pero bueno, espero que un traguito de agua, café, me ayuden. Estoy muy agradecido con el Poder Judicial de Baja California. Estoy con el presidente, el magistrado presidente Fragoso, por esta invitación. Gracias, consejero Tamayo. Gracias, consejera Razo, por las atenciones que he recibido. Al maestro Manuel Jiménez, muchas gracias por todo el apoyo y pues es una oportunidad que me parece importante, pues sobre todo para aquilatar, digamos, las coordenadas sobre la protección de los derechos humanos en México, ¿no? Si en algún tema hemos tenido, digamos, confluencia del derecho internacional y el constitucional, es el ámbito de los derechos humanos, ¿no? El país se abrió fuertemente a los tratados internacionales en 2 grandes momentos. En 1981, más o menos, se ratificaron un montón de tratados internacionales y luego a principios de los 2000. Pero en realidad el auge, digamos, y lo comentábamos ahora con el consejero Tamayo, tuvo que ver mucho con la explosión de tratados en materia comercial, ¿no? La apertura de México al mundo con el ingreso a la OIMC en 1987 y luego pues más de 10 tratados internacionales de materia de libre comercio y más de 20 acuerdos para la protección de las inversiones. Entonces, eso tuvo que ir moviendo el tema de la apertura del derecho interno al derecho internacional, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a tratar de avanzar a través de ciertos principios. Pero
yo creo donde hay una fuerte ruptura, y me gustaría mucho comentarlo y compartirlo con ustedes esta tarde, una ruptura paradigmática, efectivamente, ¿no? Como se ha llamado la reforma en derechos humanos, ha sido en este tema, en los derechos. Una ruptura de moldes, de viejas estructuras, para abrirse no solamente al tema del derecho internacional en lo constitucional, sino para dos cosas más, que es quizá lo que me interesa mucho pues, poner también en consideración, para finalmente propiciar un entendimiento de que las normas, esto es importante para el tema jurisdiccional, las normas tienen contenidos específicos. La norma, nosotros hemos empezado a hablar tardíamente, pero con cierta importancia ya de que hay normas reglas, de hay normas principios, normas abiertas, normas que son mandatos de optimización como los derechos humanos. Y luego tenemos también estas normas reglas que son prescriptivas, ¿no? Que son mucho más lineales, que es la que uno aplica de un código, ¿no? Por ejemplo, a través de la subsunción. Pero esta orientación que hemos terminado de advertir de las normas ha llevado a empezar a considerar que hay normas específicas en cuanto a su contenido y a su manera de proceder en un ordenamiento, ¿no? Y ese cambio de paradigma es muy interesante en un país tan legicentrista, bueno, más bien tan afincado en las fuentes del derecho y tan afincado en las sedes de producción normativa. Es decir, usted dígame qué sede pertenece tal norma y le voy a decir qué pesa más, ¿no? Si es una norma local, si es una norma federal, si es una norma general, si es una norma en un tratado, si es la constitucional, tendrá cierto valor. Una cuestión muy del supremacismo constitucional incluso, ¿no? Que yo lo digo, hablo con el ismo a propósito, con este dejo para entender un poco las coordenadas en las que está México. O sea, el tema de los derechos humanos no es un tema solamente de tratados, es un tema de cambiar la perspectiva de la fuente que produce los derechos o la norma a la misma norma. Esa es una cosa importantísima y que nos costó mucho entender. Y nos costó mucho entender precisamente por eso, porque veníamos en un país muy jerarquizante, muy de la ordenación de las fuentes del derecho en una pirámide. Y este tipo de normas empezaron a delatar una textura que estaba propiamente en las normas. De ahí viene la progresividad, de ahí viene el principio pro persona, ¿no? Entonces, más que es un tema del tratado, es ese tema de empezar a ver qué hay dentro de una norma. Y en segundo lugar, me parece que el otro cambio de paradigma fuerte tiene que ver con el sentido de interpretación de esas normas que se llaman derechos humanos. En un país muy legicentrista, muy de código, de repente, ¡paz!, viene una irrupción de la interpretación, ¿no? Todos los jueces son jueces de convencionalidad. Todas las juezas y todos los jueces son jueces de constitucionalidad. Y viene un salto cuántico, porque en realidad ese cambio de paradigma pues le da herramientas en las competencias jurisdiccionales muy importantes, ¿no? ¿Cuántos tardamos en que llegara el control difuso de constitucionalidad? ¿Cuántas dificultades tuvieron las juezas y los jueces para poder mirar a la Constitución? ¿Cuántas ataduras? Por ejemplo, en materia de derechos político-electorales, ¿no? El Tribunal Electoral tuvo que hacer malabares durante mucho tiempo para poder aplicar claramente derechos humanos porque no podía conocer de cuestiones de constitucionalidad porque había una jurisprudencia ahí cruzada fuertísima desde 2002 que decía que solamente la Corte podría conocer de cuestiones de constitucionalidad de derechos político-electorales, ¿no? En control concentrado y obviamente pues sin el amparo, por lo cual era la Corte la única que se reservaba este derecho en acciones y controversias, porque el amparo no procedía contra derechos para controvertir violaciones a derechos político-electorales, ¿no? Entonces, ese sentido
de esas dos grandes coordenadas es quizá lo que a mí me interesa más posicionarles. Es decir, el tema no es de los tratados internacionales. El tema que se ha movido más en México y por el que hemos estado de repente con vaivenes, incluso desde la Corte, más abiertos, más retrasados, pasito adelante, muchos para atrás. El tema no es de los tratados internacionales, el tema es de los derechos humanos. Y esos han venido, digamos, a causar este movimiento precisamente por esas dos coordenadas que les di. La primera gran coordenada, la necesidad de atender a su propia genética, a su dimensión progresiva. Y en segundo lugar, el tema de que son derechos que se dotan de contenido a través de la interpretación. Y esto es lo que ha, digamos, propiciado una nueva manera de entender el derecho en México, no solamente el derecho de los derechos humanos, el derecho constitucional en su conjunto y el derecho en general, diría yo. Voy a ir hablando un poco de esto, por dónde irían estas coordenadas de lo que ya dije, pero me gustaría, si tienen alguna pregunta o algún punto de vista, tendríamos un micrófono por ahí, ¿verdad? Para hacer esto un poco más, para que no sea una conferencia así aletargada y luego que después sea aburrida, sino que podamos ir intercambiando puntos de vista, ¿no? Vamos a dejarlo más en formato de clase, ¿no? Muy bien. Ahora, esto que yo les digo, digamos, ¿a qué obedece? Y voy a meterme en tres grandes ejes. Un poco lo que hicimos en México con esta famosa reforma constitucional en derechos humanos y que recupera y rescata esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Estas coordenadas de la dimensión de los derechos y la forma interpretativa. Un poco de qué se trata, no solamente los dispositivos de la Constitución, de qué se tratan. Luego, lo que la Corte mexicana ha dicho, algunas cosas que ha dicho en la conducción de estos temas. Y luego un poco dos temas que estarían pendientes, ¿no? Y ahí me permitirían, para poner alguna cosa en la presentación, si podemos irle avanzando. Creo que no tengo yo manera de ponerla yo, ¿verdad? Porque luego me quiero adelantar, adelantar varias. No tengo yo posibilidad de tener la conducción de la sesión. No hay manera. Bueno, ok. Si quieren, deme chance de ir un poco más adelante, ahí le digo, a ver. Poquito más. Poquito más. Ahí está. Muchas gracias. Ahí le voy diciendo. Miren, en si quiere, ahí está. Muy bien. Con esto ya. No, así me siento ya mucho más, ya me siento muy bien. Miren, en realidad, lo que hicimos en México en 2011 fueron una serie de consideraciones. México se fue hasta la cocina. Vamos a entender esto primero. México hizo una cosa, y voy a decir por qué, mucho más adelantada. Los operadores jurídicos no estaban nada adelantados, pero hicimos una cosa mucho más adelantada que en el derecho comparado, en el derecho de otros países. Sin embargo, hay una serie de coordenadas básicas, digamos, que en el derecho constitucional, más de corte romano-canónico, no más de tradición continental, Europa occidental, del este, algunos países de África y toda América Latina, habían trabajado en torno a la apropiación del derecho internacional más de fuente convencional, más de fuente de tratados internacionales, ¿no? Y entonces, ¿qué había con claridad, digamos, o qué había con claridad en todos los países? Bueno, ahí les pongo una serie de 6 notas que tienen que ver con eso. La norma que se llama derechos humanos no es una norma lineal, no es una norma que se agote en la literalidad, no es una norma prescriptiva, ¿no? Lo dije hace un ratito, que tenga que ver
con una expresión de contenido en lo que dice un dispositivo. Esa expresión de contenido se apropia de interpretación y se apropia de una serie de notas que le hacen una norma, digo yo, de textura redonda, con cosas para rellenar, digamos, ¿no? Esa es una norma de derechos humanos, a partir del principio de progresividad. Por eso no sé si ustedes estuvieron con atención en esta idea que tenían de reformar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Una reforma constitucional fuerte, así como el famoso Plan B, vino luego una reforma, una propuesta de reforma, el Plan B salió, esta era una reforma constitucional para acotar competencias jurisdiccionales del Tribunal Electoral, pero una de las cosas que venía en la reforma decía el Tribunal Electoral, que era pues absolutamente regresiva, ¿no? Decía, el Tribunal Electoral solamente puede interpretar en un sentido literal la ley y la Constitución. Bueno, no puede ser posible porque el Tribunal Electoral, lo que dije yo, lidia y tiene bajo su competencia jurisdiccional normas de derechos humanos que son político-electorales en la mayoría de los casos, pero no solamente eso, tiene un montón de normas de igualdad, de no discriminación, de derechos de igualdad de género, de protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como todos los derechos, está cruzado transversalmente. Bueno, entonces esa es la primera nota, la configuración de un contenido esencial. ¿Qué aporta a ese contenido esencial que puede estar identificadamente en la Constitución primordialmente? Bueno, esta es la cosa de los tratados, ¿no? Se aporta los estándares internacionales, normas de derecho internacional, primordialmente codificadas, primordialmente convencionales, primordialmente a partir digamos, el ordenamiento codificado que es para la Constitución, que se llaman tratados internacionales, se incorporan. Y se incorporan también en la mayoría de los países la interpretación de quienes están auténticamente cualificados para hacerla a partir de los tratados internacionales, o sea, los organismos a cargo de la interpretación. Esas normas, digamos, rellenan un derecho humano. Luego, las otras tres notas, que ustedes a lo mejor pues sí las saben, es decir, para regular un derecho humano hay que tener reserva de ley, o sea, es a partir de una previsión constitucional que derive a una ley esa regulación, incluso su restricción. Hay garantías específicas propias de los derechos humanos para su protección y reparación, y la interpretación es el famoso principio de pro persona. Es decir, y en todos los estados constitucionales está esto. Tendríamos que hacer un recuento. Yo lo hago, ¿no? Porque me encanta este tema, me encanta. Entonces, pues, de conversar con el doctor Tamayo de la importancia de la historia, ¿verdad? Hace rato. Entonces, me he metido mucho a leer historia de los derechos humanos, pero me he metido mucho a leer de dónde vienen estas coordenadas y están, digamos, de atrás. Uno encuentra también cómo los derechos humanos empezaron a acompañarse por una serie de principios, lo diría yo, y uno muy importante es el principio de progresividad. Estas coordenadas constitucionales vienen a cuento en el sentido de que los derechos humanos son normas de mínimos que avanzan progresivamente y ante las cuales hay una prohibición de regresividad, ¿no? Y esa progresión, esa progresividad es la que permite tener el retrato de estas 6 notas que todos los países han hecho. ¿Acabamos bien? El principio de progresividad es muy interesante porque a veces parece que es esas cosas como subjetivas, ¿no? Bueno, la progresividad, uno lee el artículo 1, párrafo 3, y dice, bueno, las obligaciones del Estado de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, ¿no? Y nosotros en la Constitución metimos ese principio que yo creo que parece que es el motor de los derechos, o sea, normas progresivas, que incluso, y ahí viene la lógica de los tratados internacionales, tienden a dinamizarse a partir de ser enviadas a otros ordenamientos para interpretarse de conformidad con esos ordenamientos, ¿no? Si un derecho, ahí viene la noción de bloque que voy a explicar, de parámetro y de interpretación de los derechos.
Pero el motor de esto, vuelvo a repetir, es el principio de progresividad. Nosotros en México hicimos un gran atrevimiento que deberíamos aprovechar. Y ese gran atrevimiento con respecto a todos los países fue que pusimos en la Constitución al principio de progresividad como predicable y atribuible a todos los derechos humanos. Y regularmente eso ha sido más lento, porque en el derecho comparado, el principio de progresividad está muy alineado con los famosos derechos económicos, sociales y culturales, porque tienen, en la noción clásica de derechos humanos, dicen, bueno, los derechos individuales, civiles, son de ejecución directa e inmediata, los sociales van progresivamente, gradualmente, y nosotros lo predicamos de todos los derechos. Eso quiere decir que hay una progresión, no solamente como gradualidad, sino progresión de contenido. Y esto está inspirando estas coordenadas y debe inspirar otras, ¿no? Yo he estado buscando y cazando ahí algunos amparos interesantísimos en México que tendrían que evidenciar lo que implica la progresividad. Por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de los fideicomisos públicos, ¿no? Que de repente pues eliminaron fideicomisos, un montón de fideicomisos públicos que protegían con partidas presupuestales, pues ciencia, investigación, protección de derechos de la infancia, etcétera, ¿no? Y que fueron, y bueno, pues es un criterio de política pública del actual gobierno. Y entonces se empezaron a presentar amparos, y los amparos justamente lo que decían, a mí me tocó acompañar a algunos con opiniones técnicas, los amparos lo que decían es que en realidad la cancelación del fideicomiso que estaba previsto en algunos en leyes, por eso estábamos incluso estimando la inconstitucionalidad de algunas reformas legales, como la ley de víctimas, la cancelación de una partida presupuestal fija con un porcentaje del presupuesto de egresos ejercible el año siguiente, pues era una violación al derecho, al principio de progresividad, justamente, porque ya se había estandarizado como un mínimo, ¿no? Entonces, el principio de progresividad es eso, y yo creo que es el motor de todo esto. Bueno, a partir de esa consideración, de lo que es el retrato de esta dinámica, esto no es una, digamos, estos 6 elementos no son características estáticas, es una dinámica de operatividad de los derechos en manos de todos los operadores jurídicos, primordialmente de la judicatura en todos los países. Ahí lo dejo. A partir de eso, México hizo 2 grandes cosas a través de 2 grandes reformas en un dispositivo de un artículo en 2 dispositivos, párrafo primero y párrafo segundo, ¿no? En atención a eso anterior, México reformó la Constitución en el artículo primero, párrafo primero, para quedar como ustedes lo pueden apreciar. Y ahí, entre muchas cosas, nosotros hemos dicho, bueno, qué interesante, ¿no? Digamos, la clase de derecho de este artículo clásica dice, ay, es que México ya quitó las garantías individuales y ya México no dice que se otorgan los derechos, ay, es muy naturalista México, ya no dice que, ya ahora dice que reconoce los derechos, ¿no es cierto? Es como el lugar común. Pero hay 3 cosas que me parecen ejes fundamentales. Esto no tiene, mira, sí, esto se ve, no. ¿Se ve lo rojito? No, ¿verdad? No. Ahí lo voy a decir. Tiene 3 elementos que me parecen primordiales de cara a este reconocimiento. Fíjense qué interesante. Lo primero es la generación de un bloque de constitucionalidad, un llamado bloque de constitucionalidad. ¿Alguien ha oído hablar de esa expresión, el bloque de constitucionalidad? Si alguien ha oído hablar de la expresión y me puede decir qué es. Quien quiera. ¿No? Ahorita voy a seguir diciendo cosas y a lo mejor se animan. Es decir, ¿por qué Caballero dice que todo eso que habló está aquí plasmado? Bueno, está ahí plasmado porque en realidad, si se fijan, los derechos humanos se extraen de la fuente llamada Constitución y se extraen de la fuente llamada Tratado Internacional. O sea, la centralidad de esta disposición dice que nosotros en México, todas las personas, gozamos de los derechos humanos, de esa norma llamada derechos humanos.
que está ¿en dónde? En dos ordenamientos de nivel nacional, los que son de nivel nacional, en el ámbito nacional, no federal, no local, en el ámbito nacional, en el país, que es el ordenamiento constitución y el ordenamiento genérico tratado internacional, porque cada tratado es un ordenamiento. Entonces, si se fijan, este no es un tema, decían muchos del 133, ¿no? Cuando fue la reforma en derechos humanos, es que hay que reformar el artículo 133 para abrir más niveles, ultraniveles en la pirámide y hablar de tratados VIP, tratados... No, 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 no. Lo que hicimos en México fue de veras un quiebre de esa estructura, porque la centralidad está en el ámbito de los derechos humanos y la centralidad habla de la norma llamada derechos humanos, no de la fuente. Por eso el tema importante no es el tratado internacional. El tema importante son los derechos humanos. Los tratados sirven y la Constitución sirven, eso lo digo yo, lo he escrito y sirven como criterios de identificación. O sea, usted me va a decir a mí en México dónde están mis derechos. Ah, están los que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Lo reconocemos ahí. Y si se fijan en esa idea, las normas de derechos humanos no son las que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Son las normas, que hay una especie de tratados que se llama derechos humanos que tienen características específicas, propias, particulares. Son las normas de derechos humanos en cualquier tratado internacional. ¿Hay derechos humanos en el TEMEC? ¿No? ¿No? Está el capítulo, ¿qué tal? Está el capítulo laboral, hay una prohibición de trabajo infantil, ¿no? También, ¿no? Trabajo esclavo. Bueno, esas son normas de derechos humanos en un tratado que no es de derechos humanos. Está el famosísimo artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es la obligación que tienen los estados de advertir a los consulados de un país si tienen alguna persona a un nacional de ese país detenido, ¿no? Que es el famoso caso Avena, que nosotros llevamos, o Florence Cassé, todo lo que estuvo de por medio en la notificación consular. Son derechos humanos que no están en tratados llamados de derechos humanos. Entonces, ese conjunto de reconocimiento, digamos, de dos ámbitos, es lo que se considera bloque de constitucionalidad. La Corte le ha llamado parámetro de regularidad constitucional, ¿verdad?, al bloque, porque no le gustó mucho la expresión bloque de constitucionalidad. Yo tengo una diferencia con ese término y les voy a decir por qué. Pero finalmente es un reconocimiento de ámbito nacional de una constitución que es ampliada, una constitución que ese finalmente es el chiste, ¿no? La constitución en México no son los artículos que están en la constitución. No, no. Primera, ¿por qué? Porque los dispositivos de una constitución en general no son la constitución, sino es la constitución interpretada. Ojo, ese es interesante. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque la Constitución no solamente es ese texto. La Constitución, lo que hicimos en México, es importantísimo, de verdad, es esa Constitución más todos los tratados. Esos tratados son Constitución. Y ese conjunto de tratados con el texto constitucional es lo que conforma un bloque de constitucionalidad en la materia de derechos humanos. ¿Perdón? Sí, en realidad es que sí, a veces se habla de muchos términos, pero en realidad el término genérico es con tratados internacionales, ¿no? Convenciones, y por eso se le dice derecho convencional y mucho por la idea de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es, digamos, el tratado más cercano que tenemos en términos, obviamente, como región, ¿no? Y hay dos cosas también muy importantes en este artículo, al final, que, digamos, reflejan el dinamismo de los derechos. La primera es que, bueno, si se fijan, la idea la última parte, infine de la disposición del párrafo, dice que la Constitución establece las condiciones para la restricción y la suspensión de estos derechos, ¿no? Por lo tanto, ya está la progresividad, a contrario sensu, diríamos. Los derechos pueden ampliarse, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? ¿Cuánto?
¿Hasta cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es el límite de la ampliación? No hay límite de la ampliación, ¿verdad? No hay. Es una cosa que está ahí de manera, digamos, incorporada tácitamente y que a mí me parece importantísimo. Si la Constitución dice que las formas acotadas que ella establece son para la restricción y la suspensión, o sea, para la disminución de los derechos, por lo tanto, para la ampliación no hay. Esta idea, esto que está detrás del primer párrafo del artículo primero, es justamente la valoración de lo que yo estaba diciendo. O sea, la genética, el ADN de la norma llamada derechos humanos es ser un piso de mínimos. Hay un profesor famosísimo, José Salaquet, en Chile, que siempre decía eso: los derechos humanos no son máximos, esas son reivindicaciones políticas, ¿no? Las normas de derechos humanos son mínimos y esos mínimos van progresivamente yendo a más. ¿Y cómo van yendo a más? En la medida en que los ordenamientos que los contienen van intercalándose o redefiniéndose o reincorporándose entre sí. Por eso son muy disruptivos los derechos humanos. Y son disruptivos en el sentido de progresividad y de ampliación, y de ampliación. ¿Y por qué más? ¿Y por qué quién más? ¿Y por qué nadie habla de las obligaciones? No, es que los derechos humanos más bien empiezan a catalogarse como definiciones frente a los demás, frente al poder público, y contenciones frente a otros derechos, ¿no? Entonces, la siguiente sería, pues, que hay una ampliación, digamos, ilimitada. Hasta el infinito, pues no, ilimitada hasta que empiezan a colisionar entre ellos o a tensionar entre los derechos, que finalmente son las rutas de tensión entre derechos que se solventan a través de un montón de principios, finalmente pro persona, pero a través del principio de ponderación, la regla de proporcionalidad, etc. Y el otro punto que establece esta disposición es que la Constitución establece los casos de restricción y de suspensión. Ustedes han oído hablar de la contradicción de tesis 293, ¿no? Famosísima, de la 293 de 2011, creo yo, que es la Corte Mexicana, al definir que había un bloque de constitucionalidad, luego dijo: en el caso de que haya restricciones ya no hay bloque. En el caso de que haya restricciones va a prevalecer la Constitución, ¿no? Finalmente fue una contradicción de tesis muy, muy paradójica, porque la Corte definió plausiblemente la idea de un bloque entre Constitución y tratados, como está plasmado aquí, y luego deshizo el bloque para decir que iban a primar las restricciones, ¿no? Y eso ha sido, digamos, un tema muy álgido, por ejemplo, en el caso del arraigo, y ha sido un tema muy álgido en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Dos casos, ¿no? Porque la Corte lo que ha dicho: bueno, aquí no hay bloque, la Constitución va a estar por encima de los tratados, o sea, el arraigo por encima de los tratados, el arraigo el artículo 16, la prisión preventiva oficiosa el artículo 19 por encima de los tratados, que ni siquiera es así, ¿eh? No es el arraigo por encima de los tratados, sino es en relación con el bloque. Ahí les voy a decir qué pienso de eso. Pero esta idea ha sido muy, muy fuerte y pues nos ha merecido dos sentencias internacionales últimamente, ¿verdad? Sobre el tema de la arraigo y la prisión preventiva, el caso Zompacle, que falló la Corte Interamericana a finales del año pasado, y el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, fue hace 3 semanas la sentencia, ¿no? Sobre la necesidad de que México modifique su constitución en esos dos temas. Pero bueno, lo que les quería decir es que este caso de las restricciones, el que la Constitución las establezca, no significa que no puedan ser evaluadas, que es lo que finalmente es la lógica que siguió la Corte para determinar que el que diga qué casos y qué condiciones significa que solamente desde la Constitución pueden establecerse restricciones y por lo tanto prevalecen por encima de los tratados. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué son restricciones y qué es la suspensión de derechos? ¿Quién me quiere decir? Para no estar tan callados y calladas. ¿Se animan? ¿Tú?
A ver. Sí. Ok. Ya me paniqué. Sí, pues sí. Ya me paniqué. Pero Ya se bueno, paniqueó, ¿no? sí, Ya no. repítame la pregunta y me Le vuelvo a pregunto, ubicar. no, ¿qué entendíamos por restricción y suspensión? Ya se me trabó esto, ¿eh? Bueno, restricciones hasta donde la norma nos limita a efectuar o a llevar a cabo ciertas acciones y nos marca hasta dónde podemos Ajá. llevarlas a cabo. Y las prohibitivas, pues que definitivamente no, bueno, no se pueden llevar a cabo o que se suspenden, ¿no? Que se Ajá. suspenden. Pero ¿qué diferencia habría entre una restricción y una suspensión? Bueno, en mi caso que soy el ejemplo de una sentencia. Ajá. Una sentencia es restrictivo en el sentido de decir que una persona se le restringe el derecho a acercarse a un domicilio, por ejemplo, Ujú. o en el caso de prohibitivo, sería la prohibición de acercarse a menores, por ejemplo, y hablando de delitos contra sexuales, ¿no? De delitos Ajá. sexuales. Sí. Bueno, esa es mi perspectiva, no sé. Sí. Es decir, claro, hay una prohibición de una conducta indebida, ¿verdad? Para poderla realizar, pero en realidad lo que abre, lo que dice la Constitución cuando habla de restricciones son intervenciones duras, ¿no? Frente a derechos humanos. Es un derecho restringido, es un derecho que no se puede realizar por cuestión, de manera permanente, por cuestiones tendientes a garantizar un valor constitucional, ¿no? Por ejemplo, los ministros de culto no pueden ser candidatos a puestos de elección popular, ¿no? O no pueden ocupar cargos públicos. ¿Por qué? Porque está el principio de laicidad ahí. Otra restricción, nosotros no podemos meterles dinero a campañas políticas, los particulares, ¿no? Sino tiene que ser dinero público. ¿Por qué? Porque hay principio de equidad en las contiendas. Hay delitos, es la prisión preventiva oficiosa, hay delitos en donde el juez tiene que ordenar la prisión preventiva sin hacer una consideración sobre el otorgamiento de la medida cautelar, sino a priori, digamos, porque está el delito catalogado como tal desde la Constitución hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 167, ¿no? Una persona que está en delincuencia organizada debe ser arraigada, sin consideraciones de otra naturaleza en manos del juez, sino por la autoridad administrativa, ¿no? Esas son restricciones fuertes a los derechos, presunción de inocencia, ¿no? Libertad personal. Entonces, el que la Constitución las establezca no significa que no se puedan examinar. Eso es lo que yo digo, aunque la Corte estimó que sí, que esa idea que estaría en el último párrafo de los derechos, artículo primero, primer párrafo, sería suficiente como para hacer prevalecer la restricción. Yo ahora estoy escribiendo un librito, me hago el comercial, pero también por ganas de compartir con ustedes, en donde estoy desarrollando un poco lo que le pasa a los derechos en su aminoramiento, digamos. O sea, los derechos, estos que son pisos de mínimos, ¿no? Tienden a crecer y a dinamizarse, la progresividad y el pro persona, todo esto que le estoy tratando de compartir. Pero cuando bajan de nivel, la constricción o la reducción, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué son esas categorías que en México nunca las hemos tenido por visibles, ¿no? Porque nosotros hemos pensado que a los derechos se les limita pues prácticamente por cualquier cosa en atención a que estén en la ley las limitaciones y en atención a las competencias de quienes los limitan, pero no en atención a la dinámica de los propios derechos, ¿no?
sea, competencias y legislación. Entonces hemos tenido que remontar muchos años para entender que el que la ley limite derechos no significa que esas limitaciones proceden. Hemos tenido que entender muchos años que las limitaciones a derechos tienen que pasar un examen de constitucionalidad, ¿no es cierto? Y hemos tardado mucho tiempo también en entender que las competencias de las personas, de los funcionarios públicos, pues son revisables. Entonces, ¿qué se entiende por limitación? ¿Por qué hay limitaciones? ¿Por qué hay restricción? ¿Por qué hay suspensión? ¿Qué es cada una? Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que les haya llamado la atención? ¿Sí? Muy bien. Es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Esa es la idea. Perdón, maestro. Sí, consejero. Media, entonces, una declaratoria de autoridad para la restricción o la suspensión de los derechos. Quiero suponer, por ejemplo, en la suspensión de algún derecho a través de alguna resolución o de alguna sentencia de un juez de control o algún juez penal. Es donde se realiza o se efectúa esa suspensión. Ajá. Pero la pregunta es, ¿tiene que mediar una declaratoria, ya sea administrativa o jurisdiccional? No, no necesariamente, no, porque es que debería ser así. Pero las restricciones, en realidad, como son permanentes, el término restricción, como lo emplea el artículo primero, párrafo primero, es restricción permanente en ley y restricción permanente en Constitución, ¿no? Entonces, lo que la Corte dijo es que las restricciones que estén en la Constitución, esas no entran en la dinámica, digamos, de los juegos valorativos de los derechos humanos. Estarían exentas de una valoración de constitucionalidad por estar en la Constitución. Exactamente. Y esto, pues, contraviene un poco el dinamismo de los mismos derechos. Ok. Pues nada, que les dije, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la prohibición de votar de ministros de culto, perdón, de ser votados, ¿no? La prohibición de que los particulares metan dinero a las campañas o se expresen de candidatos, ¿no? Que esa es una, digamos, una restricción fuerte a la libertad de expresión, ¿no? Y esa la tenemos a partir de la reforma, digo, para tenerles el caso y que podamos entenderlo, o sea, no era una restricción a la libertad de expresión. Pero entonces, en 2006, el Tribunal Electoral encontró que el Consejo Coordinador Empresarial y el expresidente Vicente Fox habían hecho, digamos, una serie de declaraciones y pronunciamientos en contra del candidato del PRD, hoy presidente de la República, a través de expresiones que habían intervenido indebidamente en el proceso electoral, que tendría que tener absoluta libertad por parte de las ciudadanas y ciudadanos para poder tener equidad en los comicios, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos todo el mundo habla de cualquier candidato o candidata mañana, tarde y noche y mete dinero y quita. Aquí no. Entonces, el órgano reformador de la Constitución intervino con una restricción, me explayo en el ejemplo para que lo entendamos, dura, permanente en la Constitución, en donde dice, usted no puede hablar de los candidatos. Aquí hay tiempos del Estado oficiales para darles voz en las mismas condiciones, se hacen los debates, todo el mundo habla al mismo tiempo, y los actos, digamos, de propaganda vienen de los partidos en igualdad de condiciones, y el dinero público se reparte idéntico, ¿no? Entonces, un grupo de personas dijeron, esto es violatorio de la libertad de expresión. Es una restricción que realmente se convirtió en una violación de derechos. Es algo que también tenemos que entender, no toda restricción a los derechos es violación. Si fuera así, pues entonces el artículo primero, párrafo primero, está dando lugar a violaciones de derechos al hablar de restricciones, ¿no es cierto? Entonces, esos dijeron, amparo, ¿por qué? Porque es una restricción de derechos, es una violación a mi derecho a libertad de expresión. Claro, el amparo no procedió porque en este país no proceden los amparos contra reformas constitucionales, entonces basta que haya una reforma constitucional, que ese es un tema también, por eso el tema de las restricciones en la Constitución es complicado, porque basta que esté en la Constitución para entender que ya está aséptico eso y no se puede hacer nada. Entonces,
la Corte dijo, no, pues esto es una reforma constitucional, no sabemos. Y hasta el día de hoy los que promovieron el amparo dicen, esa es una reforma, fíjense qué grave, no tener dinamismo interpretativo y no tener coordenadas interpretativas de los derechos en la Constitución. Porque quien promovió esos amparos hasta el día de hoy dicen todavía, esa reforma constitucional viola la libertad de expresión. Bueno, esa reforma constitucional restringe la libertad de expresión. Alguien nos tendría que decir si la viola o no, pero alguien que intervenga con interpretación. Pues sí, pero una reforma constitucional es incontrovertible. ¿Y qué tendría que pasar? Pues que quien pudiera conocer de esa restricción nos dijera, esa restricción atiende a un valor constitucional. Ese valor constitucional se llama el principio de equidad en las contiendas. La restricción, por tanto, ¿es permisible o no? ¿Es válida constitucional convencionalmente o no? ¿No? Pero los linderos de la reforma constitucional, pues nos están negados o están negados a los operadores jurídicos para conocer. Ahorita esto que les digo de las sentencias de la Corte Interamericana es eso. Como no se puede meter con el arraigo ni con la prisión preventiva, pues ha tenido que ser una sentencia internacional o dos sentencias internacionales las que nos digan que esas dos figuras de restricción en realidad, es así, en realidad son violaciones a derechos humanos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre este mismo contexto, doctor, ¿considera usted una violación de derechos la circunstancia de que se le prohíba a una persona su libertad del voto al acudir al sufragio y no presentar una credencial para votar? No, porque en qué, o sea, que no tenga su credencial y no pueda votar. No es que no tenga credencial, sino por no exhibir su credencial, digo, estando en el padrón inclusive, pero al momento de ejercer su derecho, su libertad de voto, no traer su credencial, no exhibirla, eso constituye una violación de su derecho. Pues mire, yo pienso que no, digo, tendríamos que ver los casos concretos y que ha habido, pero en realidad yo cuando usted me plantea la pregunta, yo me pongo a pensar en todo lo que nos ha costado construir seguridad y certeza en las elecciones, ¿verdad? Y es un documento, todo lo que tiene la credencial del elector metido ahí es tan rebuscado como lo que ha sido la democracia mexicana, de rebuscada y de desconfianza, y las ferias de desconfianzas que se han jugado para eso, ¿no? Claro, por seguridad. Claro. Pero yo me refiero a que las restrictivas legales de lo que estamos hablando, porque sí, precisamente las leyes electorales lo prevén, como usted lo acaba de decir. Ajá. El problema aquí es que la Constitución no lo prevé. Ese es donde está ok. Ajá. Considero que ahí es donde está la violación al derecho humano de ejercer su voto, su libertad, de expresar en las urnas. Sí, pero la Constitución sí establece que el derecho al sufragio se va a determinar de acuerdo con lo que las leyes establezcan, porque en realidad las leyes tienen que ir generando pues un cúmulo de procedimientos y de pasos. El Código Nacional de Procedimientos. Por eso hablé precisamente del padrón. Por eso hablé cuando usted comentó una persona que está en el padrón. Por eso coincido con usted en la cuestión de la seguridad. Es importante. Ajá, sí. Pero es muy extremoso de que si estás en el padrón, llega una persona así, te ve en el padrón y todo, pero es que olvidé mi credencial, simplemente. Si estás en el padrón, quiere decir que tienes credencial. Hay una presunción. Sin embargo, se les prohíbe. O sea, ¿por qué? Porque la ley precisamente es una restrictiva. Dices, si no me traes tu credencial, aquí no votas. Esa es la contradicción, vaya, que Ajá. existe. Lo que sí tenemos que entender es que sí implica si es a lo mejor, no necesariamente es una restricción, es la posibilidad, ¿verdad? Porque sí, o sea, es interesante el planteamiento. No todas las condiciones de ejercicio de un derecho son restricciones al mismo. Como restricción, por eso es muy importante, fíjese, que en la práctica jurídica mexicana empecemos a entender las coordenadas de las restricciones, la suspensión, la limitación. No todo es una restricción. O sea, la restricción es que en todos lados haya un derecho en vía libre,
y esa misma posibilidad de ejercicio, la misma, no los requisitos para ejercer, la posibilidad de ejercicio se cancela, se cuarte, se limite, ¿no? Intervención dura del derecho. Las otras cosas pues pueden ser requisitos o pueden ser derechos que sean indisponibles en algún sentido, ¿no? O disponibles, y la casuística pues ahí nos va metiendo en cosas interesantes, ¿no? En la medida en que vamos entendiendo los temas. Hace un par de años la Corte entró a un estudio muy importante de la consulta en un caso de Yucatán, en una ley de Yucatán sobre derechos reproductivos y sexuales, y decía la Corte, decía la ley que a las personas se les debía dar información sobre derechos reproductivos y sexuales en español y en maya. Y entonces la Corte conoció de una acción de inconstitucionalidad en la que se planteaba que la disposición era inconstitucional, inconvencional, es decir, en el bloque, porque establecía solo 2 lenguas de las que se hablan en la península. Pero la Corte se metió en un debate muy importante si en realidad las personas deberían ser consultadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos o no. Y entonces había 2, digamos, el tema de las lenguas pasó también un poco, no a un lado, porque fue lo principal, pero también se generó ese debate. Un sector de la Corte decía, es que estos derechos no se consultan. Para que vea usted las aristas cómo tienen los derechos, no se deben consultar. Es decir, hay una como especie de imposición. Usted tiene estos derechos y los debe ejercer, punto, ¿verdad? Y otra, la de la Corte, decía, bueno, es que la consulta a las comunidades indígenas sí debe estar. Y me explico el planteamiento. Que la Corte dijo, a ver, nos vienen a consultar los idiomas, pero esto no es un tema de los idiomas, es por qué la gente tiene que ser consultada sobre sus derechos reproductivos. ¿Por qué van a abrir una consulta? ¿Qué tal si una comunidad indígena de usos y costumbres no quiere que las mujeres sean consultadas? No, aquí no vamos a meter la consulta, hay que irnos hasta el fondo y decir que no a la consulta. Eso les digo, y otra, la Corte decía, no, sí hay que ir a la consulta, porque la consulta no sería sobre el núcleo de los derechos, sino sobre la forma o la manera en que deben presentarse las cosas en una democracia que es deliberativa y que también tiene que establecer, digamos, vínculos con derechos duros, la forma de ejercicio, la forma de los requisitos, pero también las condiciones de la participación democrática, ¿no? Al final de cuentas, todos los ministras dijeron, sí, es inconstitucional porque no solamente son 2 idiomas los que se hablan allá, pero luego hubo una división entre 6 y 5 de si debían ser consultados o no, que no era la materia tanto del amparo, ¿no? En fin, bueno, miren, ahí les pongo en esta lámina, que es un poco lo que estamos diciendo. Esta es un ejemplo muy pequeñito, muy sencillo, pero es exactamente el bloque de constitucionalidad, ¿no? Es un amparo en revisión con ese número, que es el amparo de una organización que se llama Artículo 19, y esta organización se amparó porque no había habido en ese entonces, ya se expidió la ley, una ley para regular la publicidad oficial y los montos que se destinaban a publicidad oficial por parte del gobierno, después de haber reformado el 134 sobre estos temas de la Constitución, y un transitorio decía, el Congreso tiene obligación de elaborar una ley sobre la publicidad oficial. Y el amparo se presentó y entonces la Corte hizo una especie de, digamos, de recorrido por el derecho de libertad de expresión para entender por qué se había vulnerado con la omisión absoluta del legislador, ¿no? Al no hacer la ley. Pero la Corte es muy interesante porque la Corte abre el estudio de fondo, abre la puerta al estudio de fondo con eso que está entrecomillado. Y es muy hermoso porque está muy claramente reconocido el bloque de constitucionalidad. Y es muy hermoso porque la Corte ya a estas alturas
pues ya no tiene, como hace muchos años, que andar pidiendo disculpas por citar tratados internacionales y andar diciendo que la soberanía no se ve afectada y que primero la Constitución y luego, no, fíjense qué sencillo, ¿no? Es decir, esto es el eco del artículo primero, primer párrafo. Los derechos humanos están reconocidos en la Constitución y en las normas de derechos humanos que estén en cualquier tratado internacional. Esa es la Constitución mexicana en el terreno de la libertad de expresión. Ese es el sentido de la interpretación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Ahora, el siguiente párrafo es el siguiente párrafo es justamente lo que significa la interpretación. O sea, las normas de derechos humanos no están contenidas y desarrolladas como su primer motor en la ley. Las normas de derechos humanos es su sentido principal, por ser normas dotadas de contenido, es en la interpretación. Y por eso la idea es, ¿qué se hace con el bloque de constitucionalidad? Pues se interpreta. ¿Quién lo interpreta? Pues todas las operadoras del derecho, cualquiera que tenga frente a sí una norma de derechos humanos, ¿no? Los europeos hablan mucho de que en Europa hay una comunidad de intérpretes de los derechos. Bueno, eso es, ¿no? Eso es. Y esto además lanza una idea de la interpretación como una manera no solamente de construir el contenido de un derecho para vincular a los operadores de la justicia, sino la construcción del contenido de un derecho para que mande un mensaje a la sociedad y a las personas de por dónde están los límites o los linderos o las vías de ejercicio de cada derecho. En realidad, el mensaje de la Constitución al decirnos tus derechos están salvaguardados en la Constitución y en los tratados internacionales y estos se interpretan favoreciendo la protección más amplia, es que podamos todo el mundo ulteriormente tener idea de qué dimensión adquieren esos derechos para su ejercicio cotidiano. Todos, cada uno, ¿no? Ahora, ¿qué opinión les merecería esta disposición? A ver. Uh-huh. Ajá. 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 Miren, en realidad la disposición es muy amplia y es muy amplia en varios sentidos. Pero uno de esos sentidos, y voy a decir por qué es las otras coordenadas de su amplitud, es uno de los sentidos es que todas los órganos del Estado, todos los operadores del derecho, a la hora de tener frente a sí una norma sobre derechos humanos, la deben de interpretar. Y esto significa una norma que se aplique, que se cree, genere, que se modifique, que se reforme, que se restrinja, que se interprete, que se juzgue, todos. O sea, la variedad de verbos sobre las normas de derechos humanos es amplísima en ese mandato, ¿no? Las normas sobre derechos humanos se interpretarán. Pues cada que un operador de derecho tenga una norma de derechos humanos frente a sí, debe interpretarla, porque perdón que use la expresión, pero es el relleno de la norma que me va a permitir aplicarla a un caso concreto con el cual las personas se van a ver beneficiadas en ese terreno. La Corte, cuando se hizo la reforma en 2011, y en un expediente varios, muy famoso, el 912, ¿no? Para ver las obligaciones del caso Radilla, que fue esa sentencia, su interpretación muy de la mano de la reforma en temporalidad,
dijo todos los operadores del derecho tienen que hacer interpretación conforme. ¿No? Es como el control de convencionalidad, ¿no? Todos los operadores jurídicos del derecho, los jueces, pero todo mundo hace control de convencionalidad. De constitucionalidad no, ¿verdad? Solamente los órganos jurisdiccionales, pero en el sentido amplísimo de la interpretación conforme todas las autoridades. Porque el caso mexicano, esa es una cosa que se hizo sobre este pequeño párrafo de 3 renglones muy fuerte. En realidad, en el derecho comparado, en el derecho de otros países, esta cláusula llamada interpretación conforme sirve, fíjense, sirve para que los derechos que están en la Constitución se interpreten de conformidad con los tratados. Punto. Desde el caso español, que fue el primero en el 78, hasta casos más recientes como República Dominicana, Bolivia, que fueron los últimos que diseñaron este tipo de interpretación. Todos dicen los derechos de la Constitución se van a interpretar de conformidad con los tratados. México no. México no. México arropó esto. Insisto, tiene que ver con la dinámica interpretativa de los derechos. Usted reconoce en el ámbito nacional el conjunto normativo que establece derechos humanos, sí, tratados, sí, constitución. Ya una vez que lo que reconoce, los dinamiza interpretativamente. De eso se trata una norma de derechos humanos, de dinamizarse interpretativamente frente a otros ordenamientos. Es muy potente el mensaje. No es casual, digamos, que esté a esa disposición, no es casual que los otros estados hayan hecho eso, no, es la dinámica de las normas de derechos humanos. Pero México, por eso les decía que se fue hasta la cocina, porque México no habla de las normas de derechos humanos que están en la Constitución, sino habla de las normas sobre derechos humanos en general, todas las que estén en cualquier ordenamiento, en cualquier ley, en una norma oficial, en un reglamento, en donde esté en todos lados, siempre las normas se van a interpretar. Y se van a interpretar no solamente con los tratados, se van a interpretar también de conformidad con la Constitución. Entonces, eso es muy interesante porque en realidad lo que hace este segundo párrafo es incorporar el famoso bloque de constitucionalidad a la ecuación interpretativa. Usted tiene este bloque que le sirvió aquí para señalar dónde está la libertad de expresión. Ese bloque le va a servir para que luego cualquier norma de derechos humanos relativa a la libertad de expresión tenga que ser interpretada de conformidad con el mismo. Ese es el punto de lo que se ha hecho en México. Perdón. Okay. Y la conclusión, pues, es el famoso pro persona, ¿no? Es un pro persona, digamos, que de repente cuando fue la reforma constitucional, todo el mundo dijo, ay, pro persona, bienvenido el principio de persona, ¿no? Hay que ser muy buenas ondas y todo, venga, lo que sea, abrimos el pro persona, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la gente se empezó a aterrar. Yo me acuerdo que yo daba muchas conferencias en los poderes judiciales locales porque decían, bueno, ¿cómo usamos el pro persona? ¡Qué barbaridad! Todo es pro persona. Entonces, ¿tienes un plazo? Pues no, vamos a pasarnos por alto el plazo, es pro persona, ¿no? Y yo decía que haber elevado al pro persona lo que fuera era proporcional a nuestra falta de entendimiento de los derechos humanos como normas técnicas, ¿no? Dotadas de una metodología específica. Todo es pro persona, ¿no? Todo es pro persona. Y además la Constitución es muy clara en este segundo párrafo, ¿no? Para que haya el principio de persona se aplica en las normas de derechos humanos, sustantivas de derechos humanos, y mediada por la interpretación. Lo que es pro persona es la interpretación. No es la aplicación del pro persona a rajatabla, es la interpretación, es favoreciendo la interpretación. Sí, ¿verdad? Si no, caos total, ¿verdad?
Pero ese es justamente, yo decía, ¿por qué las coordenadas se van al pro persona y no se van a todo lo demás de la interpretación sobre derechos, la técnica? Bueno, porque nos faltaba mucho este entendimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Méteme. Caos total, a ver, platíqueme por qué. Ahí está la... ¿No? Nada más me dijo caos total. Ah, o el consejero. Ah, Muy Ajá. asertivamente, ¿no? Ajá. Cuando recién sale el principio pro persona, pues todos los diccionales y esto, cómo comen, ¿no? Ajá. Que lo malinterpretan y creen que es en sí en la persona. Nos vamos por ese lado y no interpretar realmente el derecho humano va a proteger, va a aplicar, hacemos de manera general, como se refería asertivamente, te digo, caos total. Pues, Ajá. no, pues en atención al principio por persona, pues violentamos normas, pasamos por alto ciertas normas, pues es para proteger a la persona. No se trata de eso, se trata de encuadrar realmente, vernos en el fondo de lo que es el derecho humano, ahora sí, en estricta aplicación y en concordancia con las demás normas, ¿no? Exactamente. No aisladamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Digamos que esta gráfica es el artículo primero, segundo párrafo de la Constitución. En realidad nosotros entenderíamos como del lado del círculo a su derecha es la Constitución y los tratados que generan un bloque de contenido. Un bloque de contenido es muy importante. El bloque de contenido es exactamente qué elementos están ahí metidos que yo voy a entender para cada ejercicio, cómo se va a ejercer. Y luego del lado izquierdo, pues son las normas de derechos humanos, digamos cualquiera, las normas que están en un tratado internacional cualquiera, y las normas que están en la Constitución cualquiera, va a ser interpretada conforme a ese bloque. O sea, en realidad, lo que el artículo primero ha venido a hacer es a ponernos en la cara también la necesidad de que la Constitución se interprete de conformidad con la propia Constitución. Ahí está, fíjense abajo a la izquierda y la derecha. Claro, una Constitución integrada con los tratados en la conformación de un derecho, pero con la propia Constitución. Y eso también ha devenido en todo el resquebrajamiento muy barroco y muy decimonónico de que la Constitución es perfecta. Es la obra del reformador de la Constitución, el constituyente permanente llamado. Que no hay contradicciones, que no hay antinomias, que no hay incompatibilidades, y más cuando establece restricciones, ¿no? Ustedes tienen el arraigo o tienen la prisión preventiva oficiosa, pues tenían el rectángulo. Y eso se contrasta no con los tratados, se contrasta con la propia Constitución. Y eso plantea posibilidades muy fuertes porque a la hora en que una restricción no esté de acuerdo con el bloque de derechos, ¿qué se haría? ¿Se inaplica la Constitución? ¿Podríamos llegar a eso? ¿No? Es inatacable. Pero ¿qué tal si la Constitución tiene una deriva legislativa, o sea, en un código que desarrolle? Ahí sí puede ser atacable. Ajá, pero entonces ustedes harían inoperante el precepto constitucional en que se soporte esa ley. Es un problemón súper interesante. Pero si no está la vía, no, sí me explico. O sea, la Constitución, la inconstitucionalidad de la Constitución es improcedente, ¿no? Pero ¿qué tal que uno entra por vía de los códigos a
a poder controvertir una disposición legal que tendría su base constitucional expresa y dejo sin efecto las disposiciones legales. Es decir, sería inaplicable la Constitución. Esto es lo que ha hecho el artículo primero. El ejemplo de la prisión preventiva es interesante porque la Corte la discutió en noviembre. Entonces, hagan de cuenta que hay una salida medio salomónica de la Corte. Les voy a decir por qué. La Constitución, el artículo 19, dice: la prisión preventiva oficiosa se ordenará, además con esa regla prescriptiva de restricción, se ordenará en los siguientes casos. Y luego, como de código penal, establece un montón de delitos, ¿no? Que el huachicoleo, y delitos muy graves, ¿no? El feminicidio, la tortura, la desaparición de personas. Y al final de la disposición, como suele ocurrir en el orden jurídico mexicano, dice cualquier otro que tenga que ver con seguridad nacional. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales metió una serie en el código, en el artículo 167, que es el copy-paste del artículo 19, digamos, pero igual al código, metió todos los delitos, una serie de delitos del orden fiscal, contrabando, factureros, todo eso que tiene que ver con delitos del orden fiscal, empresas fantasma, contrabando y devoración de facturas falsas, ¿no? Y entonces se controvirtió por medio de una acción de inconstitucionalidad esas disposiciones. Y entonces la Corte lo que hizo fue una operación muy quirúrgica porque dijo, bueno, había como tres sectores, ¿no? Un sector que decía, nosotros no podemos meternos ni con los delitos estos que están solamente en el Código Nacional, porque la voluntad del constituyente y a través del legislador ordinario es que estos delitos sean de prisión preventiva oficiosa. Otro sector que fue el que ganó, fue el que dijo, bueno, es que estos delitos, aunque tengan soporte en el artículo 19, están en la ley y con eso los vamos a declarar constitucionales, que fue la posición que ganó. Y otro sector de la Corte dijo, pues teniendo, digamos, un esquema parecido en la cabeza, diciendo, vamos a tener que evaluar la restricción a derechos humanos contenida en el artículo 19 de la Constitución y vamos a ver a qué le damos una preferencia aplicativa. ¿Esto significa inaplicar la Constitución? Y los ministros dijeron, no vamos a hacer ninguna declaratoria de inaplicación, ¿eh? Pues no, pero si no la vas a tomar en cuenta, ¿qué estás haciendo? Pero el sector de la Corte, que iba más el ministro Saldívar, por ejemplo, pues no, ganó de en medio, digamos, ¿no? Pero sí es un planteamiento. Sí hay casos de inaplicación de la Constitución, sí hay casos. Hay un amparo muy famoso, el 155 de 2007, sobre una ley es interesantísimo ese caso. Había una ley en Yucatán también, en donde decía que los padres y tutores que se dedicaran a promover o que no constriñeran a los menores en consumo de alcohol y de tabaco, que iban a ser acreedores a una sanción de tipo de trabajos en favor de la comunidad. Una sanción administrativa, por vía administrativa de trabajos en favor de la comunidad. En ese momento, el artículo 21 de la Constitución decía que solamente el trabajo en favor de la comunidad iba a ser por determinación judicial. Y entonces por eso se presentó la acción de inconstitucionalidad. Pero en el camino en que estaba el asunto sub iudice, se reformó la Constitución en 2008 en el sistema penal acusatorio, que metió además un montón de cosas como el arraigo, y metió una reforma al artículo 20. Y esa reforma decía que entonces, que sí, que ya está la fecha, ahí está, ¿no? Que por vía administrativa puede ser declarados o sentenciados a
hacer trabajos en favor, no sentenciados, para una autoridad administrativa que determine trabajo en favor de la comunidad. Y entonces parecería que el caso de Yucatán tenía un soporte en el artículo 21, pero la Suprema Corte siguió avanzando y determinó que efectivamente era inconstitucional con respecto al artículo 5º, fíjense, de la libertad del trabajo, con 3 tratados internacionales. Es una sentencia preciosa, esa es de Cosío. La Constitución con 3 tratados internacionales informaban el derecho a la libertad de trabajo. Y la libertad de trabajo significaba que cualquier lesión a esa libertad, incluso a través de trabajos en favor de la comunidad, que los tratados podrían catalogar como trabajo forzado, tenía que ser a través de una determinación jurisdiccional. Y las normas de Yucatán, que tenían un soporte clarísimo en el artículo 21 de la Constitución ya reformado, fueron declaradas inconstitucionales. ¿Qué dijo la Corte del artículo 21? Porque habló de los tratados, del artículo 5º de la Constitución, y le puso una regañiza al legislador de Yucatán y declaró a los artículos legales inconstitucionales e inconvencionales. Vámonos. ¿Qué dijo la Corte del artículo 21, que era el espejito gemelo reflejo de las leyes de la Constitución de Yucatán? Pero no dijo que no le aplicaba. Pues no dijo, pero lo hizo, porque no habló ni jota de una disposición que era la soporte de las normas que estaba declarando inconstitucionales. Soporte. Claro que sí, inaplicado la Constitución. Pues eso es inaplicar, ¿no? Casi estamos para terminar, ¿verdad? Pero ya voy a saltarme todo esto. Esto cuando quieran hacemos una sesión más larga. Lo doy seminarios de 10 horas cuando quieran. Hacemos caso, todo. Pero sí. Esos son los 2 grandes artículos. El artículo 1º, párrafo 1º y párrafo 2º. Y para eso sirven los 2 artículos. Quizá tendríamos que entender que el párrafo 2º sirve después. Yo les dejo esta presentación. Sirve para también tejer, digamos, todas estas coordenadas de tensiones paramétricas entre los derechos. Eso hemos logrado mucho. Ahora, ¿qué cuestiones tendríamos por definir? Yo ahí pongo 2 cosas que son muy claves y en relación con lo que decía la prisión preventiva oficiosa es una. El avance del sistema de interpretación en relación con el parámetro de control de la regularidad constitucional. Eso no lo expliqué. ¿Qué diferencia habría entre bloque de constitucionalidad y parámetro de control de la regularidad constitucional? ¿Alguien tuviera alguna idea de eso o no? O lo digo de una vez. La interpretación. Hagan de cuenta, el bloque de constitucionalidad es el conjunto de derechos de donde yo voy a tomar el ejemplito que les di, la libertad de expresión. Y una vez que se hace la interpretación de ese bloque, se convierte en un parámetro. Ya cuando yo tengo la libertad de expresión configurada en lo que ha dicho la Suprema Corte, lo que ha dicho la Corte Interamericana, por ejemplo, ya son elementos jurisprudenciales de la libertad de expresión, es decir, en qué casos se extiende la libertad de expresión, en qué casos se limita, frente a qué, de qué manera, si es a través de la protesta social, de un medio, todo eso que no está en un tratado ni en la Constitución, sino que es de matriz interpretada. Ya cuando se interpreta, entonces se conforma un parámetro que mide, que evalúa, que da concreción a lo que una autoridad puede hacer con mis derechos o no puede hacer. Entonces, en la interpretación, ya en relación con el parámetro, o sea, es decir, con el de cada derecho humano interpretado, esta acción de inconstitucionalidad, la 137, es justamente la que les acabo de platicar sobre prisión preventiva oficiosa. Pero ahí ha abierto 2 rutas. Una ruta es, si vamos a empezar a hablar, ahora sí, esto es interesante por esos temas de las restricciones, de la constitucionalidad de la propia Constitución. Y no solamente en relación con reformas constitucionales, sino con tramos de Constitución ya vigente y que de repente entran por vía normativa a través de disposiciones de leyes que se reforman, pero que tienen su soporte en la Constitución. Eso que fue un tabú,
está abriendo brecha, ¿no? El otro día también el ministro Saldívar estaban resolviendo una contradicción de tesis entre un criterio propio y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema del modo honesto de vivir que la Constitución establece para requisitos de conservar la ciudadanía, ¿no? Y ser postulados como candidatos a puesto de elección popular. Dice, tener ser mexicano por nacimiento y tener un modo honesto de vivir. Y entonces los ministros con una soltura ya de verdad que ahora sí, decía yo, vaya, empezaron a decir, bueno, es que no es una categoría contendiente de derechos o para establecer derechos. Modo honesto de vivir significa cualquier cosa que ustedes con la idiosincrasia, la cultura, las normas, las buenas costumbres, la moral de un lugar determinen. ¿Qué significa? Pues significa un montón de cosas que puede estar amarrando derechos o que puede estar sujetando a las personas. A alguien se le puede ocurrir que modo honesto vivir es no haberse tatuado, ¿verdad? Y entonces una persona que tiene tatuajes podría no ser apta para ser candidato a un puesto de elección popular porque tiene tatuajes, porque eso podría ser para algunas personas que no tienen un modo honesto de vivir. ¿Qué significa eso? Pero lo interesante es que en la Corte se ponga ya a consideración la solvencia de un artículo o una disposición de la propia Constitución. Eso es inédito. Entonces yo lo pongo como un tema pendiente. Y la segunda, eso sería, digamos, un poco también derivado de lo anterior, es si en el terreno de estas normas constitucionales o de las normas de derechos humanos, no solamente entenderíamos cómo hay preferencias aplicativas, o sea, preferencias interpretativas. Yo esta norma la voy a entender de esta manera y no de esta, sino también preferencias aplicativas. Yo esta norma la voy a aplicar o la voy a inaplicar, así sea la Constitución. Que nosotros podemos entender que podemos inaplicar normas secundarias, pero no la Constitución. Ese es un avance del sistema de interpretación que nos queda pendiente. Luego, el desarrollo del sistema interpretativo en las entidades federativas. Y yo aquí les quiero preguntar, yo hice esta transcripción del artículo 7 de su Constitución. Quiero a ver, ¿quién me lo lee? Pues de una vez para que participemos más. ¿Y quién me diría qué diferencia encuentra con el artículo 1 de la Constitución? Una diferencia fundamental, no solamente en la redacción, así cositas, sino la diferencia estructural. ¿Quién quiere? A ver, el consejero. Ajá. Sí. Gracias por la observación. Sí, lo que pasa es que en realidad, así como decimos que, o sea, yo lo que entiendo es que las sedes políticas y de producción normativa son las productoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, en el ámbito nacional son la Constitución y los tratados. Y en el ámbito local, pues entenderíamos que una sede original por tener Constitución, que es finalmente el principio del federalismo entendido en su acepción clásica, es decir, tú primero tenías originalmente la soberanía y la competencia y tienes una Constitución y luego de ahí derivas competencias al orden federal, pues tu Constitución tiene funciones, atribuciones, estructura de los órganos de poder público y tiene catálogo de derechos. Todas las constituciones han venido a engrosar catálogos de derechos. Pero además, que es a donde voy para ampliar la respuesta, algunas constituciones empiezan a asumirse también como parte de un conjunto de bloque de constitucionalidad de derechos humanos en el ámbito de la jurisdicción de esa entidad federativa, pero al mismo tiempo que la Constitución general y los tratados internacionales. Entonces, el bloque de constitucionalidad no es solamente
de la Constitución y los tratados, sino también de la propia Constitución. Fíjate bien, el Estado de Baja California dice, asegura, las redacciones varían, a todos los habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados y los demás derechos que reconoce esta Constitución. O sea, la Constitución de Baja California se asume, no se asume para las restricciones, eso lo dice muy claramente, esas están en manos de la Constitución política, pero sí en el reconocimiento de los derechos. Por eso la Constitución de Baja California se asume como una forma también auténtica, no jerárquica, sino de conjunto con los otros dos ordenamientos. Esto plantea problemas de preferencia aplicativa, claro, y es muy importante. Si nosotros decimos, bueno, pues se tiene que estar sujeta a lo que la Constitución establece, sí, pero si entendemos el sistema interpretativo de derechos humanos, de la dinámica protección y la dinámica de ampliación y la dinámica por persona, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién va a ganar ahí en esos tres? Pues la norma más protectora o la que determine los elementos de mayor integración y mayor elevación de los derechos, así sea la Constitución local, de un tratado, sea la Constitución. Eso es lo que debería, yo creo, de suceder, y vean cómo lo frasea el Congreso local, y así hay más de 10 entidades. Ahora, la Corte no se ha pronunciado sobre esas entidades porque no ha habido impugnaciones, salvo el caso de la Ciudad de México. Y la Corte no fue nada favorable a esto, ¿verdad? En relación a las formas de interpretación, un poco podemos en el tiempo cuanto a las modificaciones que se hicieron a la Constitución de Baja California en materia electoral. Ajá. Todos recordemos el periodo en donde Hank Ron Sí, propuso como candidato a gobernador, sí. en donde La famosa ley antichapulín, ¿verdad? Exactamente. La famosa ley antichapulín, que realmente era... Yo hice un librito de eso, perdón, el comercial, a propósito del caso de Hank. Sí, no, gracias. Yo me refiero precisamente por esta situación, en relación a que finalmente se tuvo que ir ante la Suprema Corte para poder determinar si había razón de aplicar lo que establecía la reforma a la Constitución de Baja California, Ajá. o se tenía que respetar lo que establecía la propia Constitución General de la República. Y digo, Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, el artículo 23, los derechos políticos se establecía electorales. que en virtud de la jerarquía, pues no podían haber hecho una modificación en la Constitución de Baja California, soslayando o sobrepasando su jerarquía ante la Constitución. Ajá. Entonces, en ese sentido... Pero eso fue, perdón que lo interrumpa, nada más, eso fue previo a la reforma de 2011. Sí. Post reforma de 2011, si la Constitución de Baja California, que no era el caso, hubiera acreditado ser más protectora, que no era el caso, que la Constitución de los tratados, pues hubiera prevalecido la Constitución de Baja California. Es lo que yo digo, es lo que yo sostengo frente a esto. Porque este artículo está arropado con el artículo 1 de la Constitución. Es decir, muchas entidades federativas, desconozco Baja California, pero creo adivinar, no lo hicieron teniendo claridad en lo que implicaba eso. Lo hicieron un poco, la verdad, como un copy-paste del artículo 1 y para tener los mismos contenidos en sus propias constituciones. Pero la radicalidad de lo que está puesto aquí es entender que es la propia Constitución, si es más protector y más garantista de los derechos, puede dejar y rebasar a la Constitución. Ahí está el caso, qué bueno que lo digo, porque es un caso válido. Nada más que no se daba el sentido de la ampliación, era más restrictiva, porque incluso fue el Tribunal Electoral que conoció y dijo que el razonamiento fue en el caso Hank. La Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a ser votados con las condiciones que la ley establece. Un tratado internacional es ley, por lo tanto, un tratado internacional establece las cosas. Voy al artículo 23.2 de la Convención Americana y en las condiciones en las que establece que un Estado puede regular o restringir los derechos políticos electorales, no está Estado taxativo,
no está el haber sido ocupar un puesto público o haber ocupado la presidencia municipal, todas estas cuestiones que revestía el candidato Hank en ese momento, por lo tanto, él puede libremente postularse. Vamos, ahí se acabó. Pero eso fue previo a la reforma. Y esto es lo que hace, es exactamente meter en una dinámica interpretativa condiciones de derechos que no están ceñidas por un ordenamiento, sino que cualquiera de los tres pueden estar libremente. Eso dice el artículo. Estaría muy interesante que fuera más, ¿no? Que técnicamente no me gusta la sección que sigue, porque ya en la sección que sigue, extrañamente, no mete a su constitución en el terreno interpretativo. La mete en el sentido del reconocimiento de los derechos. Pero cuando habla en el apartado A, que es exactamente el texto que sigue, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán en conformidad con la Constitución política y con los tratados internacionales. ¿Por qué no metió su constitución? De técnica legislativa ahí les faltó un poco. Porque si ya la tenías en el bloque de constitucionalidad, pues la tienes que llevar al terreno de la interpretación. También es interpretación de conformidad con tu Constitución Baja California. Y también, junto con la Constitución General de la República y los... Pues eso, abrir boca. No, si me puedo, que si no, si me echan acuerdo, me puedo quedar 10 horas, pero no, ya se nos ponen 2 horas. Pues espero que haya sido de su interés. Espero que haya sido de su interés. Me dio mucho gusto compartir, consejera, consejero. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos al doctor José Luis Caballero Ochoa por su participación y a continuación pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas, por si lo hubiere, para lo cual les pedimos amablemente que levanten la mano en caso que exista alguna duda o comentario para efecto de que les proporcione algún micrófono para ello. Tenemos una pregunta. Doctor, aquí es una pregunta o una, más bien, ¿qué opina usted de un asunto que estoy tratando de dilucidar? Porque me toca hacer el amparo directo en cuanto a un feminicidio. Ajá. Que ahí es bien claro que dice el feminicidio que es por su condición de ser mujer, Sí. el hecho de La intencionalidad de la la privación intencionalidad de la vida. privación de la vida, ¿no? Ajá. Pero tengo una persona que fue sentenciada a 28 años de prisión Ajá. por feminicidio, siendo la pareja de la persona, y él se reservó el derecho a declarar en el sistema tradicional. Él se reserva el derecho a declarar. Ofrecen como testigos los de identidad, que son los hermanos de la víctima, y ofrecen a la mamá de la víctima, quien manifiesta y les hace de referencia a la hora de estar declarando y cuando le están haciendo preguntas y repreguntas lo que era antes y todavía sigue siendo aquí, defensor y Ministerio Público. Les dice que ella nunca, en los 18 años que estuvieron juntos, porque no estaban casados, nunca vio una acción negativa en contra de ninguna mujer. Es más, ni siquiera en contra de ella. Sabía ella que en la privacidad de su hogar, los dos eran violentos uno con el otro y sus discusiones llegaban a los golpes, pero que en ningún momento ella ni observó ni sufrió
o fue testigo presencial o testigo, sí, testigo presencial de alguna acción por parte de esta persona en contra de por ser mujer, ¿sí? Aún así, esta persona fue sentenciada a los 28 años que le comento y al estarlo analizando, a mí me surge la duda y quiero saber si es correcto que sin ningún otro dato más que el que era mujer, se puede sancionar a una persona por ese delito de feminicidio. O sea, nada más porque era del sexo opuesto, vivía con ella, convivía, eran convivientes, y en un momento de enojo, de ira, de celos, él acaba con su vida. Claro, tendría que contextualizar. Claro. Es muy difícil así, ¿verdad? Pero es el caso. Se lo puedo concretar muy fácil, pero Sí. para no... No, mire, lo que pasa es que entiendo muy bien la pregunta, pero la Corte tiene un criterio que también pues, tiene que ver con estos temas, que es el tema de la perspectiva de género, ¿no? Unas tienen que juzgar con perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva, pues están comprometidos colectivos de la diversidad sexual, personas migrantes, todo eso. Y lo que hace esta perspectiva, pues como ustedes saben, es dar una mirada especial y atenta que transversalmente tiene que ver con la posición de poder y de privilegio que en estas sociedades hemos tenido los varones por mucho. Esa perspectiva de género lo que tendría que informar no es inventar cosas, pero es informar una noción sobre aproximaciones no consentidas. Eso me imagino que tendría que estar ahí. Es decir, lo único que le podría decir es que el caso no es 1 + 1 = 2 así en esa, sino es dar todo un contexto. No lo sé, puede haber sido a lo mejor una injusticia, porque a lo mejor en el homicidio, ¿no? Doloso simple, pues es menor la pena. Pero sí, está por medio de la perspectiva es importante. Eso. ¿Alguien más? Okay. ¿Existe alguna otra pregunta? Gracias. Muy bien. Pregunta alguien a través de Zoom, si nos pueden ayudar a darle claro. lectura, compañeros, por favor, si son tan amables. Qué gusto. No, juez José Guadalupe. Voy a abrir el micrófono, ¿se dirige? Sí. No, pues, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Dónde? Localmente lo puede hacer él. Sí, la tele. ¿Sí? Este otro. Buenas tardes. Sí te escuchamos, hombre. Bueno, mi pregunta, doctor, es en atención a la sentencia del caso Daniel García Rodríguez y otro contra México, que usted ya estuvo comentando en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Usted lo debe saber perfectamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: México reforma tu norma constitucional y legal y ajústala a la interpretación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues lo acota a que siempre va a ser justificada y no podrá ser
de prisión preventiva oficiosa. También dice que los jueces y juezas, magistrados y magistradas del Estado mexicano tienen que aplicar un control de convencionalidad para evitar que lo decidido por la Corte se vuelva inútil ante normas internas o prácticas internas, o sea, criterios jurisprudenciales o la permanencia o por el tiempo en que subsista y no se haga la reforma constitucional. Entonces, yo soy un juez de control y en este momento se está viendo, hay dos posturas, unos jueces que dicen hay que aplicar desde ya la jurisprudencia interamericana con independencia de que el Estado mexicano reforme su constitución o que la Corte haga un pronunciamiento jurisprudencial obligatorio donde diga que se atienda a lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez. Incluso en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 dijo, esta Corte no tiene ninguna competencia ni tiene que hacer ningún pronunciamiento para si las sentencias del Tribunal Interamericano van a tener o no competencia. Y la cuestión está entre la interpretación de las restricciones que internamente el Estado mexicano, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se ha animado a declarar inconstitucional. Entonces, ¿qué opinión le merece? Mi opinión personal es que la sola emisión de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez obliga a todos los jueces de control a que desapartar la prisión preventiva oficiosa y que en lo futuro siempre sea justificada cualquier delito que este sea. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Yo comparto con usted plenamente. Plenamente lo comparto con usted. Yo entiendo que no es el que sean jueces interamericanos, todas y todos los jueces del país, el que hayamos abierto el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, no es de mentiritas, es una realidad. Entonces, exactamente lo que usted dice, todos los jueces de control tienen que aplicar directamente la sentencia de la Corte Interamericana. Y si hay un resquicio de duda, pues usted estaría actuando en la obligación, fíjese bien, la obligación que determina el dispositivo constitucional que acabamos de ver. Las normas sobre derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, en parámetro de regularidad, incluyen la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y si me apuro un poco, yo en su resolución nada más diría que usted está actuando en aplicación del artículo 1º, párrafo 2 de la Constitución, además del acatamiento de la sentencia del fallo interamericano. Por ahí se ha generado un debate, es que no es menor la pregunta, ¿verdad? Digo, yo la contesto muy sencillamente porque creo que así es, pero el debate es cómo si la Suprema Corte no se ha animado a decir que inaplica ese artículo de la Constitución de la prisión preventiva oficiosa que soporta el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues cómo los jueces vamos a inaplicarlos, y ni la Corte no nos ha dado un criterio jurisprudencial que cambie esta jurisprudencia a la que ya les hablé y a la que aludió el señor juez, la 293 sobre las restricciones. ¿Cómo? Entonces, pues bueno, yo decía, una vía puede ser la inaplicación de la ley que soporta la prisión preventiva oficiosa. Es decir, usted dígame qué delito y va a ver que en el Código Nacional de Procedimientos está ahí. Pues inaplique eso. Y ulteriormente inaplicará la Constitución, pero no directamente. Es una respuesta, digamos, un poco más rebuscada para no meterse en el lío de la norma constitucional. Pero en realidad, lo que contestó el señor juez es lo que es. Hay que aplicar la sentencia directamente en el fallo, hay que aplicar la sentencia interamericana en el fallo. Punto. Yo creo que esa es la respuesta. Y hay que conducirse como el artículo 1º, párrafo 2 no es de mentiritas, es realidad. Son jueces interamericanos en realidad. Ahí está. De una vez. ¿No? Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias. Muy bien, no habiendo más preguntas. Bien. Agradecemos a todos por su participación, sus comentarios, sus preguntas. Asimismo, como las respuestas brindadas por el doctor José Luis Caballero Ochoa,
Y a continuación procederemos a invitar tanto a la consejera Cecilia Razo Velázquez como al juez consejero Humberto Tamayo para efecto de que nos hagan el gran honor de poder entregarle el reconocimiento a nuestro ponente. Mismo que a la letra dice, el Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Juan Caballero Ochoa por su distinguida colaboración como ponente en la conferencia Convencionalidad y Tratados Internacionales realizada el 27 de abril del presente año en Tijuana, Baja California. Firma el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López, así como la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchas gracias a todos.